Pablo lo hace también, en segundo lugar, como apóstol. Claro, él tiene una autoridad a la hora de hacer estas cosas que los demás no tenemos. Él es único con los demás apóstoles. Por tanto, cuando dice, yo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, estoy adecuado, preparado o he sido tomado para traer estas cosas. Y a veces, por ejemplo, Pablo nos dice, el Señor dice esto, pero yo ahora añado esto otro, cuando está escribiendo más adelante en su carta. Es decir, que él tiene una autoridad como apóstol, como maestro, como el líder de la Iglesia, los fundamentos de la Iglesia, que todos los demás nunca vamos a poder llegar. Eso no le hace a él perfecto y sin pecado. Ya hemos visto a Pedro, que tiene que ser reprendido. Él es un hombre más, como todos nosotros, y tendría un pasado también, como tenemos todos los demás. Claro, yo no puedo imitar, y nadie hoy puede imitar el apostolado de Pablo. Es único y ha desaparecido. Ahora bien, yo sí me puedo presentar delante de vosotros, debo presentarme delante de vosotros como pastor y ponerme como ejemplo. Fijaros lo que nos dice el autor de Hebreos, capítulo 3. Perdón, capítulo 13. Versículo 7. ¿Lo tenéis? Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No podemos olvidar estos versículos, o este versículo. Y yo, como pastor, me tengo que enfrentar a él. Y vosotros tenéis que enfrentaros también a él. Lo que nos está diciendo Pablo y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es, no solamente es que escuchéis con buen oído y con predisposición de corazón y de mente las enseñanzas que os traen, sino que además imitéis su conducta e imitéis su fe. No es únicamente que yo me pueda presentar con una doctrina clara y totalmente ortodoxa, sino que tengo que ponerme delante de vosotros, como Pablo se pone delante de los Corintios y de los Gálatas, y decir, imitadme a mí. Imitad mi fe, imitad mi conducta. Claro, esto tiene que ir pegado a una idea clara de humillación en nuestro carácter o en el mío, y recordarme a mí mismo que soy hombre pecador. Y pedir perdón cada vez que uno se equivoca o falle, y recuperar otra vez su estatus y evitar en toda circunstancia traer algún tipo de vergüenza. Pero la conducta que se nos está tratando en estos versículos y nos se trata en la Escritura, para mí en particular, pero también para todos vosotros, es que no evitemos, no es evitar nuestras responsabilidades, sino ponernos delante de todos y exigiros que me exijáis a mí la conducta y la fe que sea necesaria de imitar. Y si esto me lo vais a exigir a mí, y es necesario que lo exijáis, no se puede poner a una persona cualquiera en este lugar y traer la palabra de Dios con cualquier carácter. Hay que traerlo como Pablo lo está haciendo cuando se despide de los ancianos de Éfeso. Sabéis de mi conducta y sabéis de mi comportamiento. Y es necesario exigir no solamente un mensaje claro, sino una conducta clara, bíblica, sometida a todo lo que es la palabra de Dios. Y uno se pone, por supuesto, que se pone delante de todos para que nos podamos señalar los unos a los otros. Con Pablo lo intentan. Con Pablo salen todos aquellos acusadores y le señalan con el dedo, y Pablo se tiene que defender. Y no hay ninguna acusación de peso en ninguna de las cartas o en todo el Nuevo Testamento que podamos ver contra Pablo. Contra mí o cualquier otro hombre seguramente que sí.
que el ponerme yo delante de todos vosotros y que me exijáis una conducta imitable o deseable es empezar a descubrir todos mis fallos y todos mis errores y no hay nadie que no peque. Pero yo tengo que pelearme delante del Señor en humillación, con toda mi vergüenza y decir, si tú me quieres delante, me tienes que cambiar porque todos los demás me van a observar y me van a ver. Ahora bien, Pablo lo está haciendo como apóstol. Yo lo estoy haciendo con todas mis limitaciones como maestro o como pastor o responsable. Y lo tendremos que exigir con todos los maestros y todos los responsables que tengamos en la iglesia. Todos los que vais a la escuela dominical, por ejemplo, no es únicamente que sepáis la historia de David y Sansón. No es que conozcáis los argumentos de las parábolas tan bonitas para los niños. Os estáis poniendo delante de los niños y se van a fijar en vosotros. Y tenéis que ser ejemplos a imitar. No es únicamente la buena educación de manera pública que el padre da a su hijo, vosotros los padres, sino que tus hijos van a ver cómo te comportas con tu esposa o con tu esposo y el lenguaje que tiene. Y no le puedes prohibir fumar si tú estás fumando. No le puedes permitir o prohibir ciertas cosas si tú las estás añadiendo en tu vida, porque tus hijos van a hacer lo que tú haces. Y te tienes que poner como ejemplo en la posición de liderazgo que el Señor te haya dado. Así que ya sea como pastor de iglesia o anciano de iglesia, ya sea como maestro de la escuela dominical o con cualquier otra responsabilidad que tengas en la iglesia, o sea como padre en tu casa, tienes que buscar en ti y tienes que pedirle a los demás que te vean como ejemplo. Esto nos puede complicar la vida, pero es que si no queremos que la iglesia se destruya y se daña, no buscamos aquí grupitos y disensiones o sectas. Buscamos hombres y mujeres que con su corazón y con sus obras manifieste lo que son al mundo entero. Y si es necesario corregir lo que sea necesario corregir, por favor, hacedlo. Pablo añade algo más. En el versículo 17 dice, por esto mismo yo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Aquí podéis ver cómo Pablo está diciendo, Timoteo es el instrumento que yo he escogido para que os recuerde lo que yo ya os he dicho, os he enseñado, porque es mi hijo. Anteriormente, Pablo ya ha hablado y les ha dicho en los versículos anteriores, tendréis muchos ayos, muchos enseñantes, muchos maestros, pero solamente tendréis un padre espiritual, que soy yo, dice Pablo. Así que lo que está haciendo Pablo, tanto al elegir su instrumento Timoteo como al presentarse delante de la iglesia, es recordarles el padre espiritual. ¿Cuántos de nosotros somos padres o madres espirituales de otros? Es decir, ¿cuántas veces tú has actuado de cierta manera con tu comportamiento y actitud para atraer a otros al Evangelio? Esto es lo que significa ser padre espiritual. Que tú hayas hablado con gente, le hayas presentado el Evangelio o has sido un atractivo, un imán para que ellos puedan venir delante del Señor. ¿Lo eres? Si has invitado a alguien, ¿te has atrevido de alguna manera, aunque no sea con palabras sino con hechos, de decirle, mira, vecino, o mira, hijo, te voy a llevar a la iglesia para que escuches el Evangelio porque lo necesitas escuchar, pero no hagas lo que yo hago? ¿Te has atrevido quizá de poder decir, mira, cuán importante y bueno es que vayas a la iglesia el domingo por la mañana o el domingo por la tarde, vas a tener un mensaje, una adoración, una comunión, pero yo no voy porque yo me voy a quedar a ver el fútbol? ¿No creéis que lo que tendremos que ponernos y decir, haz lo que yo hago, busca la felicidad que yo tengo, cree las cosas que yo creo, confía de la manera que yo confío, ven conmigo?
Y que tú puedas contagiarle no solamente con órdenes, ve a la iglesia y escucha, añádete a los grupos de jóvenes, sino ven conmigo y ve. Ser ejemplo. No solamente las palabras, sino también con nuestra actitud. El padre espiritual no es el que reparte un folleto en el parabrisas de un coche. El padre espiritual, y todos debemos de buscarlo, es aquel que lo coge, lo abraza y con ternura le presentas el evangelio a pesar de sus pecados. Y lo traes a la iglesia, lo acompañas y fortaleces su estancia en la iglesia mientras te sea posible. Y después, en esas circunstancias, puedas llegar y decir, sigue mi ejemplo. Con humildad, con ruegos y súplicas, pero sigue mi ejemplo en mi actitud con el Señor. Fijaros cómo lo dice en el versículo 17, el cual dice, os recordará, Timoteo a los Corintios, mi proceder en Cristo. Esta es la base y esta es la fortaleza que Pablo tiene a la hora de ponerse como ejemplo y también de la instrucción que quiere llevar a todos los demás. Su caminar en el Señor Jesucristo. O su caminar para Cristo. Es decir, este caminar, este andar, lo que nos está diciendo es nuestra base, es mi base. Cristo es mi base, es mi fe, es mi todo. Llena mi corazón, llena mi mente. Quiero que sepáis cómo es mi proceder en Él. Cómo yo estoy en Él, cómo estoy fundamentado en Él, cómo Él es mi lenguaje y Él es mi sentimiento y mi emoción. Y para Cristo, es decir, porque todo lo que hago es para Él y es para su gloria. Por eso es en el capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero aquí lo que nos está diciendo es, si yo puedo decir esto, si puedo decir que me imitéis, hermanos de Corinto, hermanos de Ciudad Real, si puedo decir esto es siempre y cuando mi dependencia total sea en mi caminar en Cristo. Uno no puede llegar y decir, imitadme a mí en el gusto por el vino, o en la música que yo escucho. Todos los que vengan a la iglesia de Santa Teresa tienen que tomarse un vaso de vino con las comidas por el bien de su estómago, y además tienen que escuchar la música que yo escucho cuando busco relax. Ah, y por cierto, tendréis que viajar de la manera que yo viajo y tendréis que hablar... No está diciendo esto. No está diciendo de nuestros gustos y nuestras trivialidades. Lo que está diciendo es, ¿veis que yo no soy nada? Todo lo que soy es en Cristo. Que no hay ningún mérito en lo que hago. Somos los necios, somos la escoria del mundo, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea por la causa de Cristo. Esto, imitad. Esto es lo que tenéis que tener en vuestras propias vidas. Y cuanto más tengáis de Cristo, más os podréis levantar de vuestros asientos y poneros a los ojos del mundo para que puedan mostrar lo que sois, lo que tenéis. Esto es una idea general. Pablo lo dice. Por todas partes yo voy diciendo estas cosas. Sea muy conocido o sea poco conocido, Pablo va por todas partes y dice, mirad, mi evangelio no solamente es de palabras, mi evangelio es de hechos y es de obras. No solamente es que escuchéis con vuestros oídos, sino que observéis con vuestros ojos cómo debe de vivir un cristiano. Así que todo el mundo sepa el buen ejemplo que tienen los tesalonicenses, donde más se repite este ruego y estas súplicas, dice Pablo, es en las cartas a los tesalonicenses. Y ellos son el mejor ejemplo de iglesia y de ese comportamiento donde su fe es conocida por todas partes. Y así es lo que nosotros deberíamos de buscar, que nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestro andar sean conocidos por todas partes. Me gozo, dice Juan en una de sus cartas, en la segunda carta, me gozo de ver a los hijos de la señora de la iglesia caminar en el Señor. No me gozo por las palabras que me dicen. Hubo una ocasión, alguien que vino por primera vez a la iglesia, estando en Cuenca, y empezó hablando, le salía el nombre del Señor por todas partes.
Es decir, el Señor, cuán dulce, amado, gloria sea al Señor, pum, pum, el Señor Jesucristo, y estábamos en nuestro pequeño grupo, y este hombre saturado del nombre del Señor. Uy, parece, no sé, algo raro, tanto Señor, tanto Señor. A los 2 o 3 días descubro que tenía aventuras con diferentes mujeres y que estaba allí buscando mujeres. No, a uno no le hace cristiano saturarse de palabras, sino unas palabras que vengan de un corazón convertido y de unas obras claras delante de Dios de testimonio. En otras palabras, hermanos, debemos de dejar de tener el miedo a ser ejemplo y debemos de buscar y esforzarnos a ser ejemplo. En la intimidad y en público, en casa y en la iglesia. Si tienes que pasar más tiempo rogando y suplicando al Señor que cambie muchas de tus actitudes, de tu personalidad, si la tiene que cambiar por completo, si te tiene que moldear en todas partes, que lo haga. Pero que tú seas ejemplo para otros. Date a conocer a todo el mundo por tus palabras y por tus hechos. Que todo el mundo sepa lo que dices y lo que haces. Porque, fijaros lo que nos dice el Señor en varias partes en los Evangelios. Por vuestras obras sabrán que sois mis discípulos. Podría haber dicho, por vuestras palabras. Por las palabras se pueden convertir, ¿no? El testimonio de ellos que se convertirán, capítulo 17 de Juan. Pero él dice, el mundo sabrá que sois mis discípulos, ¿cómo? Por vuestras obras, o si os amáis los unos a los otros. Así que, de verdad, salir a la calle, tenemos que salir todos, yo en primer lugar, si es necesario, imitando a Pablo, y ponernos como ejemplo a nuestro vecindario, y a nuestro barrio, y a nuestra ciudad, y a nuestra gente. Claro, para ello tienes que imitar lo bueno, no imitar lo malo, buscar lo santo, lo adecuado, conoce las Escrituras. Si hay algún exceso en tu hermano que no es conforme a la palabra de Dios, condénalo, porque será de condenar. Pero todo aquello que sea imitable, porque es a la luz de las Escrituras, búscalo para ti. De tal forma que podamos leer como se lee en el libro de Hebreos, capítulo 6, que seamos hombres de fe, que seamos hombres conocidos por nuestra fe, que la gente pueda señalarnos, no por otra cosa, sino porque tú eres uno de ellos, como le dicen a Pedro. Sé ejemplo a otros. Y de esta manera construyamos una iglesia local que sea ejemplo a otras iglesias. No porque haya nada de mérito en nosotros, porque no hay nada de que tengamos vanidad, sino porque dependemos y caminamos y somos lo que somos por el Señor Jesucristo. Amén.